Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Daesh posee y usa armas químicas en Siria, mientras la ONU reprocha declaraciones israelíes sobre esa frontera. Una diputada laborista inglesa había propuesto reubicar Israel dentro de Estados Unidos. La policía española entrega a la francesa al detenido por vender armas para el atentado contra el Superkosher de París. El detenido por yihadismo en Mallorca alega que trabajaba para el CNI. Estas son las noticias de hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge. Hola, Jordi. Y hoy, en honor a una de las noticias, pero quizás también un poquito a las demás, cuídate de lo que vas a publicar. Luego, ya lo saben, vendrá Raquel con la agenda cultural, pero empezamos en Oriente Próximo. Oficiales israelíes temen que un grupo que ha jurado fidelidad al Daesh y que opera cerca de la frontera entre Israel y Siria haya adquirido armas químicas y esté planeando probarlas. Se trata de la Brigada de los Mártires del Yarmouk y de unas armas químicas que alguna vez pertenecieron al régimen del presidente Bashar al-Assad. Aunque Daesh está más preocupado ahora por combatir a otros grupos en la guerra civil siria y no supondría una amenaza inmediata contra los israelíes, la situación puede cambiar en el futuro. Por otra parte, el embajador de Israel ante Naciones Unidas, Dani Danon, ha criticado este martes al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas después de que el organismo reafirmara que el estatus del Golán, la zona fronteriza entre Siria e Israel, continúa sin cambios, tras unas declaraciones en las que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió de que Israel no renunciaría a esos territorios ocupados en la guerra de 1967 y anexionados de facto en 1981, y en donde se encuentra desplegada desde 1974 una fuerza de cascos azules de Naciones Unidas. Sí, estamos hablando de todo lo que pasa en esta frontera con Siria que preocupa mucho a los israelíes. Primero porque los de Daesh ya han utilizado este mes pasado, al parecer, armas químicas contra sus enemigos en Siria. Armas químicas que se supone que no existieron y no existían ya, pues se siguen mercando con ellas en el mercado negro. O sea, fíjate que se habrá eliminado los depósitos principales, pero muchas de esas armas químicas que estaban almacenadas ahora las tienen grupos mafiosos dentro de los ejércitos de los distintos facciones que combaten en Siria y trafican con ellas. Por eso a Israel esto le preocupa. Pero sobre esta frontera norte, recuerdas que la semana pasada dijimos de que al parecer había un acuerdo que se estaba gestando y en el cual Estados Unidos y Siria querían que Israel se comprometiese como parte de la solución para Siria a devolver los altos del Golán. Y que Israel dijo, bueno, que primero que nosotros no estamos metidos en esa historia y segundo que pues esos altos no se van a devolver. Esas fueron las declaraciones de Netanyahu, que no renunciaría a esos territorios. Bueno, vamos a ver. El tema es que son territorios, como ya dijimos en otras ocasiones, respecto a otros territorios que se consideran ocupados, pues Cisjordania y Gaza formaban parte de territorios que habían conquistado terceros países, Egipto y Jordania, y que con los tratados de paz se han desvinculado de ellos, por lo tanto no son zonas ocupadas. Y dijimos, la única zona ocupada que tiene Israel, porque devolvió el Sinaí a Egipto, son los altos del Golán. Y aquí dice, no, y anexionados de facto en 1981. A ver, no existen las anexiones de facto. O está anexionado o no está anexionado. O sea, si no hay una ley que haya ampliado el territorio israelí a esa zona, pues no es una anexión. La diferencia, por ejemplo, Jerusalén. Los barrios que estaban al este y que estaban separados durante después de la Guerra de la Independencia en el año 48 y que se reconquistaron en el 67, pues eso sí, se anexionaron. O sea, se estableció una ley y dijo, todo esto ahora forma parte del Estado de Israel. Con respecto al Golán, no existe esa anexión, así que la anexión de facto es otra vuelta de tuerca del lenguaje periodístico para decir que es un terreno que administra Israel y donde pues hay asentamientos, como lo llaman. Pues sí, hay kibutzim, hay moshavim, y donde
hasta que no se plantee un acuerdo de paz definitivo con Siria, no se sabe cuál va a ser su estatus definitivo, porque es una zona que, como hablamos, es como la ladera de una montaña y el pico de esa montaña. Y siempre ha sido objeto Israel de ataques desde esas alturas, y que ahora, si es que alguna vez va a haber un acuerdo de paz, supongo que lo que habrá en esa ladera va a ser una separación. O sea, que va a ser un terreno que no es ni tuyo ni mío, pero que no va, Israel no anexionó de facto ni por ley ni no por ley esta zona. Pero lo que sí preocupa mucho, como vuelvo a reiterar, es el tema de esta frontera, porque ahora mismo se están matando entre ellos y hay esta guerra entre Siria, pero algún día se acabará. Y en el momento que se calmen un poco, pues todos volverán otra vez las caras contra los israelíes como objeto no objeto de deseo, sino objeto de deseo que mueran. Una diputada laborista británica fue acusada de promover sentimientos anti-israelíes tras proponer reubicar al Estado de Israel dentro del territorio de Estados Unidos y así supuestamente resolver el conflicto israelí-palestino. Nat Shah habría publicado el mensaje en la red social Facebook en 2014 antes de convertirse en diputada. El post muestra el mapa de Israel cortado y luego pegado dentro de Estados Unidos y al pie un comentario: problema resuelto. Tras revelarse el post y la protesta de la comunidad judía británica, Shah pidió públicamente disculpas, afirmando que fue escrito hace 2 años y que no representa sus opiniones actuales. El mes pasado, el Partido Laborista inglés suspendió a la ex candidata a diputada Vicky Kirby tras descubrirse mensajes antisemitas en Twitter que publicó en 2014. Y hoy el mismo partido suspendió a un miembro que afirmó que el Holocausto es utilizado por sionistas con objetivos económicos y como una herramienta política. Ya, y a mí, ¿sabes qué te digo? Que me suena que los ingleses cada día nos imitan más a los españoles, porque esto de los tweets, del Facebook y esto me recuerda mucho a este concejal Zapata. La diferencia es que el concejal Zapata sigue de concejal. Aquí está, él dice que pidió perdón públicamente, no a las víctimas del Holocausto. Y dijo, bueno, es que esto era una cuestión de humor, y lo mismo que esta diputada que dice que en realidad esto no representa sus opiniones actuales. En 2 años ha cambiado tanto de opinión, y cuando fue nombrada, justo en ese momento, ¿qué opinaba? ¿Cuál es la madre del cordero y cuándo nace el huevo y cuándo la gallina? ¿Pero qué son estas tonterías? La gente, si publica algo en Facebook, si publica algo en Twitter, en las redes sociales, es porque se identifica. Esto es como cuando, me hace gracia, porque esto es como los que salen de estos reality shows o de Gran Hermano y dicen, no, pero esto que se ve no es como soy yo. Y dice, claro, si te están enfocando 24 horas al día, este eres tú. Y el que aparece en las redes sociales eres más tú que las declaraciones oficiales que haces como ministro, diputado o simple político. Así que, señores del Partido Laborista Británico, tienen un problema, tienen el partido con una carcoma que se llama antisemitismo y muy metida. La policía española entregó a las autoridades francesas a Antoine Deneuve, detenido el pasado día 12 por suministrar armas a Mehdi Coulibaly, el terrorista que asesinó a 5 personas en los atentados de un supermercado judío en enero de 2015 en París. Respecto a los atentados de noviembre en París, ha trascendido que había un cuarto comando integrado por ciudadanos no europeos que iba a actuar. Uno argelino y un pakistaní, detenidos el 10 de diciembre en Salzburgo, han confesado a la policía austríaca su implicación en la conspiración urdida en Siria por Daesh al ser reclutados junto con los 2 que se hicieron estallar a las puertas del Estadio de Francia en Saint-Denis. Sí, bueno, vamos, aquí son 2 casos, pero los 2 casos están relacionados con el yihadismo en Francia, por eso los he juntado. Primero que fue esta detención que hubo en Palma de Mallorca el pasado día 12, pero que vinieron ya con la información no ya de Interpol, sino de la propia policía francesa, porque sabían que este era el que había vendido las armas a Mehdi Coulibaly, que es que en enero del 2015 mató a la gente del supermercado Kosher y antes había matado a una policía. Bueno, el tema es que se lo han devuelto
bueno, lo han extraditado, en realidad lo han venido a detener los franceses a España, o sea que la extradición ha sido una simple formalidad. Pero lo que sí llama la atención es que para los atentados de noviembre había una financiación de gente que salió desde Siria para cometer los atentados en París. Y tú recordarás que frente al estadio de Saint-Denis, cuando se estaba jugando este partido, creo que era un amistoso contra Alemania, con decenas de miles de personas dentro, incluso el presidente François Hollande, no pudieron entrar y se hicieron explotar en la puerta, pues eran también un argelino y un pakistaní. Y este era otro argelino y otro pakistaní que venían con ellos y que por una cuestión de logística, pues decidieron separarse y unos venir en un barco que finalmente fue detenido, se retrasaron. Y el tema es que los atentados de París fueron el 13 de noviembre y estos estaban tratando de llegar a través de muchas fronteras, habían llegado a Grecia y hacían la ruta esta de los inmigrantes de alguna manera. Y y cuando es el atentado, es el 13 de noviembre, pues el 14 de noviembre se encuentran en Austria y entonces piden asilo político como refugiados y van y se lo dan. Van y se lo dan. Y entonces lo que pasa es que por alguna razón tenían que hacerles una investigación y la policía austríaca pues les saca esta confesión. Yo no entiendo muy bien por qué el 10 de diciembre pues van y los detienen. Seguramente era porque justo entraron al día siguiente del atentado, había una alerta de Interpol o de la Europol para revisar todos los que durante esos días hubieran llegado a esos países. Y entonces, después de esto, confesaron que sí, que ellos venían a atentar a París, pero se les retrasó de alguna manera el transporte y con eso igual se salvaron 50 o 60 personas más, si tomamos como promedio, porque los explosivos que se habían fabricado, me imagino que también había suficiente material para fabricar cinturones o maletas explosivas para 2 personas más. Y terminamos en España. La defensa del joven marroquí detenido la semana pasada en Mallorca por yihadismo alega que es un colaborador habitual del CNI y como tal intentaba captar posibles combatientes que pudieran residir en España, publicando para ellos en las redes sociales manifestaciones a favor de los atentados terroristas. La juez, sin embargo, cree que se dedicó a buscar simpatizantes de este movimiento radical para convencerles de que se sumaran a la lucha armada, desplazándose a Siria o a Irak. La policía, por su parte, afirma que se estaba preparando físicamente para enrolarse en algún grupo de combatientes y que ya había entrado en contacto con personas que estaban dispuestas a financiar su viaje a Irak y facilitarles su integración en alguna unidad de terroristas. Sí, y lamento que el error que al principio del comentario anterior estaba yo hablando de este. Este es el joven marroquí detenido la semana pasada en Mallorca. Es que con los casos de yihadismo hay tantos como casi como corrupciones en el terreno político. Y resulta que la defensa de bueno, que lo detuvieron, que tienen todas las pruebas que estaba incitando a la captación, que tenía 4 perfiles en redes sociales donde llamaba a la lucha armada, contactaba a los aspirantes con las oficinas, digamos, del Daesh en Siria, en Irak, y también les enseñaba cómo hacer atentados en los propios países, en propia Europa. Y dice que no, que él en realidad era un infiltrado del CNI, o sea, de la Central Nacional de Inteligencia o de los servicios secretos, digamos. Claro que no solamente que los servicios secretos no lo conocen de nadie, sino que la policía tampoco, la jueza no se lo traga. Y vamos, yo creo que este personaje igual lleva el suficiente tiempo en España para haber leído la biografía del pequeño Nicolás y dijo, y si a él se le funcionó, ¿por qué no me va a funcionar a mí? Bueno, pues el que llamaríamos el pequeño Nicolás yihadista, pues lo que en realidad estaba haciendo es preparándose físicamente, o sea, no solamente que puede decir, no, es que en las redes sociales trataba de captar, ¿no? Él estaba haciendo entrenamientos militares
para poder llegar siendo ya un yihadista de pro a las filas de Siria o Irak para combatir en el mundo, ¿no? Y claro, y dice, no, es que la familia dice, no, es que este chico no es así, al contrario, él es el único de la familia que no va a la mezquita y que esto que lo otro, y cuando hay un atentado dicen, oye, esta gente, qué mal. Pues chicos, ¿qué quieres que te diga? Yo también entiendo que la familia mienta y haga lo que sea por salvar a su hijo, pero que los demás no tengamos que tragar esas tonterías, no. Y la primera, la jueza, que esperemos que siga tan firme como antes. Gracias, Jorge. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Ahora Raquel con noticias culturales. Noticias culturales ya junto a Raquel. Hola, Raquel. Hola, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, empezamos con una invitación muy importante. Todos nuestros oyentes están convocados al acto en conmemoración de Yom HaShoah, el Día del Holocausto, que se celebra el 5 de mayo, que se conmemora, no se celebra, se conmemora el 5 de mayo, pero que en Madrid va a tener su acto culmen el domingo 8 de mayo a las 12 de la mañana en el Monumento a las Víctimas del Holocausto, que es obra de Samuel Nahon, en el Parque Juan Carlos I. El acceso es por la Puerta Norte, por la Glorieta de Hamburgo, y en este acto, aparte de los máximos representantes de las comunidades judías españolas, pues estará la excelentísima señora doña Manuela Carmena, como saben, alcaldesa de Madrid. Así que esperamos que sean muchos los oyentes que se animen a recordar y a honrar la memoria de las víctimas de la Shoah y a honrar también a los justos entre las naciones y a los supervivientes de este acto que, como dicen todos, nunca se debería volver a repetir. También comentar, Jordi, que el día 5 habrá un servicio de minja a las 19:30 horas conmemorando el acto de Yom HaShoah, seguido de Arvit en la sinagoga Bet Jacob. Pero todos, desde luego, estamos invitadísimos a estar en el Monumento a las Víctimas del Holocausto. Les repito la fecha y la hora, el 8 de mayo a las 12 de la mañana. Muy bien, pues ya saben, esa es la fecha, ese es el lugar. ¿Qué más tienes por ahí, Raquel, para contarnos? Pues un curso de verano, nos adelantamos un poquito, Jordi, pero espera que nuestros oyentes, exactamente, que luego llega el verano, es como las vacaciones. Vayan reservando del 11 al 13 de julio, cuando se abrirán las puertas de este curso Israel Startup Nation, un modelo de innovación tecnológica y científica que dirigirá Sonia Sánchez Díaz del Centro Sefarad Israel y que contará con la Secretaría de María de Miguel, también del Centro Sefarad Israel. La coordinadora será Susana Aguilar Fernández y colaboran el Centro Sefarad, Cámara de Comercio e Industria de España e Israel y la Embajada de Israel. Ya les hemos hablado muchas veces en Radio Sefarad de este libro, Startup Nation, escrito por Dan Senor y Saul Singer. Con él tuvimos la oportunidad de hablar, lo hizo nuestra colaboradora en el espacio English Corner. Les ponemos el enlace para que recuperen esta entrevista que cumple ahora exactamente 4 años, Jordi, porque fue realizada en abril de 2012. Y a raíz de este libro, y no solo del libro, por supuesto, sino de todo este movimiento que se viene realizando desde hace años en Israel, que se ha convertido en eso, en un modelo de innovación tecnológica y científica, versará este curso que, como les decimos, comienza el 11 de julio y que contará con la participación de, entre otros, Alfred Tobías de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Gil Gidrón, del presidente de la Cámara de Comercio España-Israel, y numerosos expertos, entre los que se cuenta Ilan Leiferman, que es consultor, Sidley Kutner, que pertenece a la Universidad Hebrea de Jerusalén y que, como saben, es experta en biotecnología y es la esposa del actual embajador de Israel en España, Daniel Kutner, que también estará en este curso el 12 de julio. Habrá diferentes ponencias y mesas redondas y tienen toda la información en el enlace que les hemos puesto en nuestro Leer Más
justo en la frase referente a los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo del Escorial. Así que anoten, del 11 al 13 de julio se clausurará y se hará entrega de diplomas. Bueno, pues ya saben, un interesante curso que nos proponen desde el Centro Sefarad Israel. En esos cursos de verano de San Lorenzo del Escorial que tanta fama tienen y que, como decíamos al principio, pues váyanse preparando, que luego el verano es muy largo y, oye, uno también se cansa de estar de vacaciones, ¿por qué no? No, y que siempre aunque parezca increíble lo que acabo de decir. Muy increíble. Pero luego pasa, ¿eh? Hombre, te pasa más cuando estás en el instituto y tienes 3 meses de vacaciones, ¿verdad? Pero luego, oye, también ha llegado un momento en el que uno siempre tiene el gusanillo de más intelectual, ¿no? Menos, digamos, de ocio. Aparte que siempre es interesante conocer esa otra cara de Israel, ¿no? Que siempre que es difícil de encontrar muchas veces en los medios y en las instancias universitarias también de nuestro país. Además coincide, Raquel, Jordi, con los 30 años. Sí, no te iba a decir, y disfrutar de un pueblo tan bonito como San Lorenzo del Escorial. Que tú conoces bien. Bueno, un pueblo precioso. Nos vamos a otro pueblo, sí, también precioso, Jordi, a Plasencia, en Cáceres, desde donde nos llega una no muy buena noticia. Bueno, son dos en realidad, porque el ayuntamiento... Las dos malas, sí. Porque el ayuntamiento, bueno, pero todo tiene arreglo. El ayuntamiento es propietario desde principio de siglo de 2 casas de la calle Esparrilla situadas junto a la muralla de esta localidad. Bueno, pues la Concejalía de Turismo anunció a finales del 2013 que uno de esos inmuebles sería rehabilitado para ubicar en él un centro de interpretación del pasado judío de la ciudad. ¿Qué ha pasado? Pues que el proyecto fue recogido en diferentes presupuestos, pero que en los del 2016 ya no aparece, lo que significa que el proyecto ha sido apartado de manera indefinida, tal y como ha confirmado el propio ayuntamiento. Oh. La idea anunciada en 2013 consistía en llevar a cabo una reforma de estas casas municipales para habilitar un modesto centro de interpretación de la cultura judía en Plasencia, con el atractivo añadido de que desde la terraza superior de este centro que se iba a construir o que se iba a rehabilitar podían contemplarse los restos del cementerio del Berrocal. Y aquí llegamos a la otra mala noticia. Y es que este cementerio judío, que es el único que se conserva en Extremadura, bueno, pues está sufriendo un deterioro cada vez más pronunciado, tal y como han denunciado los representantes del PSOE en el Ayuntamiento de Plasencia. La historia nos cuenta, que en 1492 se realizó en la sinagoga la última asamblea en la que los judíos trataron de vender el cementerio junto con sus posesiones antes de abandonar Plasencia definitivamente y desplazarse a Portugal. El deán Diego de Jerez lo adquirió por un precio realmente bajo. Los reyes declararon el acuerdo nulo y decidieron que la piedra del cementerio se utilizaría para la construcción de la iglesia de su monasterio. Práctica habitual en aquella época. Por suerte, todavía se conservan unas 20 tumbas cavadas en la roca, que son, que están en como estos nichos, momentos, ¿no? Sí, antropomórficas, y en este momento están cubiertas de agua cada vez que llueve y de malas hierbas, por supuesto. Claro, vamos, que no hay un mantenimiento. No. Pues estas 20 tumbas forman parte de este cementerio del Berrocal que el Ayuntamiento de Plasencia había prometido conservar. Desde el 2005 se realizaron varias tareas para recuperar lo que les decimos, el único cementerio judío de Extremadura. Se acondicionó la zona y se delimitaron correctamente las tumbas, pero por desgracia ha vuelto a caer en el abandono y además ha sido víctima de diversos actos vandálicos. Así que desde aquí hacemos un llamamiento para que, que se haga algo para que este deterioro no continúe, porque el Berrocal es patrimonio de todos, nos pertenece a judíos y no judíos, porque forma parte de nuestra memoria y de nuestra historia. De la historia de España, y bueno, me imagino que la excusa es la crisis, la excusa que vale para todo. Raquel, no sé si tienes algo más ahí. No. Nada más, ¿no? Bueno, pues entonces mañana... Por ahora no tengo muchas noticias, pero el tiempo ya sabes claro. que es breve aquí en el informativo de Radio Sefarad. Tendremos que esperar a mañana. Claro, mañana más, ya saben, mañana más noticias culturales y políticas aquí en Radio Sefarad. Les esperamos.